Un saludo, estimados estudiantes. Hoy vamos a continuar trabajando con el tema de desarenadores. Vamos a terminar la segunda parte de la presentación y vamos a mirar cómo utilizar la hoja de Excel o la hoja de cálculo que tenemos adecuada para realizar pues este dimensionamiento del desarenador. Entonces permítanme, les voy a presentar, compartir la pantalla para realizar pues la presentación. Muy bien. Mm, Entonces, em, como les decía, vamos a trabajar esta segunda parte de los desarenadores. Em, Hay, además de los desarenadores, digamos, convencionales, normales, hay desarenadores que utilizan aire, que son lo que denominamos desarenadores aireados, y utilizan aire difuso para mejorar, digamos, la separación entre la arena y la materia orgánica. Entonces, estos desarenadores, pues, tienen varias ventajas, y es que se puede agregar alguna sustancia química que le interese a uno, por ejemplo, para realizar mezcla y floculación. Obviamente, al estar aireados, reducen olores y separan bastante bien la materia orgánica de la arena. Normalmente tienen unas pérdidas de energía bajas y una cosa interesante es que al tener aire, pues obviamente los compuestos, los contaminantes que tienden a flotar, pues van a ir a la parte superior y se puede hacer ese desnatado o desengrasado al mismo tiempo que se está haciendo el desarenado. Más o menos este es el esquema de un desarenador de este tipo. Aquí está el sistema de aireación y al airear lo que generan es este recorrido, digamos, van a generar como una especie de vórtice en, en el agua, lo cual hace que las partículas más pesadas, que sería la arena, empiezan por fuerza centrífuga pues a golpear los muros y a ser almacenados en la tolva de arena. Listo. Y tenemos claro que las em, partículas, los sólidos que no sedimentan, sino que flotan fácilmente, como las grasas y aceites, pues van a venir a la parte superficial y de ahí se remueven con algún mecanismo. Este es más o menos el tema del vórtice que se genera al tener, digamos, esa aireación en un costado. Este sería pues el esquema completo del desarenador aireado. Generalmente van por parejas. Recordemos que siempre tenemos pues como sistemas por duplicado, y entonces aquí estaría la instalación del aire y tendríamos entonces este tipo de movimiento para el agua, con lo cual la arena se iría acumulando en la parte inferior en la tolva y los flotantes en la parte superior. Muy bien, este es una fotografía de un desarenador aireado trabajando. Ustedes ven que aquí está el hermanito en el otro costado. Aquí lo interesante es que este puente que se va moviendo, aquí hay una tubería que ingresa a la tolva y con un sistema de bombeo se extrae la arena que se va acumulando y se coloca o se transporta a este canal lateral. Ustedes ven aquí la arena y ven una especie de rastrillo, de rasqueta que la está empujando hacia uno de los extremos. De esa manera se extrae la arena y se va acumulando en este canal. Eh, hay varios videos pues sobre el tema. Yo les pido el favor de que les den una miradita. Este es otro sistema de limpieza. Ustedes ven que es un, un puente móvil, ¿sí? En el cual pues tiene una cuchara. Este es el desarenador, uno de los desarenadores, el otro está en este otro costado,
y entonces esta cuchara pues simplemente van desplazando el puente y van extrayendo la arena de la tolva que tenemos aquí en esta zona. También hay unos desarenadores que lo llamamos tipo vórtice, o sea, en el anterior pues hay un vórtice de una velocidad baja. Realmente en estos tipo vórtice pues sí funcionan como una especie de hidrociclón, o sea que en esos giros que da el agua pues vamos a tener una fuerza centrífuga, ¿verdad? Que conjuntamente con la fuerza gravitacional pues nos va a permitir ser mucho más eficientes en la separación de esos sólidos inorgánicos, o sea, de la arena principalmente, de los sólidos orgánicos, ¿sí? Hay equipos que priorizan más una fuerza sobre la otra o las combinan. Y como les decía, se pueden clasificar como hidrociclones. Este sería más o menos el esquema de un hidrociclón. Entra el agua más la arena, se genera el vórtice. En ese vórtice, por fuerza centrífuga, las partículas eh, son despedidas hacia las paredes del hidrociclón y obviamente cuando golpean la pared, pues ya se van acumulando y van cayendo a esta tolva. Aquí estaría la salida de la arena y el agua pues va a salir por la parte superior con una cantidad mínima de arena, seguramente con algo o con toda la materia orgánica, porque esto se diseña obviamente para remover la arena. Estos son esquemas pues de desarenadores tipo vórtice comerciales. Hay varias firmas pues que ofrecen este tipo de desarenadores. Eh, ya es cuestión de explorar un poco la web si están interesados en el tema. Este es otro tipo de equipo comercial. Miren que aquí también entra, se genera el vórtice, por aquí la, eh, sale el agua sin arena, ¿verdad? Es el efluente ya desarenado y aquí tendríamos eh, la arena que queda en la parte inferior. En estos equipos comerciales, pues también tenemos dispositivos de este tipo, ¿verdad? Em, y de una vez ingresa el agua con la arena y sale el agua sin la arena y se tiene un tornillo transportador, que aquí lo ven, que es el que se encarga de transportar la arena a la parte exterior. Entonces ustedes ven que hay dispositivos comerciales de diferentes tipos. Este es del anterior un poco el esquema de las dimensiones, los caudales, etcétera. Miren que ahí está para 150 metros cúbicos por hora. Realmente estos son caudales bajitos o son pequeños si los trasladamos a litros por segundo. Muy bien. ¿Qué hacemos con esa arena? Entonces, es muy importante que en los desarenadores convencionales, los canales desarenadores, pues tengamos una tolva en la parte inferior, o sea, se hace un escalón, una depresión, de manera que la arena se almacene en esa zona. O sea, ya sabemos que la arena va a venir por aquí, se va a sedimentar y la vamos a atrapar en la tolva. Si los desarenadores no tienen tolva, entonces lo que ocurriría es que el agua nos arrastraría la arena y la sacaría del desarenador y realmente la función del desarenador pues no sería eficiente. En muchos casos, en desarenadores en plantas grandes, pues hay que transportar en forma mecánica esa arena, ¿verdad? Y se utilizan pues raspadores, rastrillos y transportadores de tornillo, como acabamos de ver en el esquema anterior. ¿Cuál es la cantidad de residuos? Entonces, la cantidad de residuos colectada pues va a depender del sistema de alcantarillado. Obviamente, si los alcantarillados son combinados y hay vías destapadas o hay obras o hay almacenamiento de materiales en las vías, pues obvio que va a haber más probabilidad de que llegue arena a la planta. Y depende también de las condiciones climáticas, obvio.
¿Por qué? Pues en una zona que llueva mucho y si hay vías destapadas, pues vamos a tener un aporte importante de arenas al alcantarillado y por lo tanto van a llegar a la planta de tratamiento. Típicamente, pues podemos hablar de 5 a 200 metros cúbicos de arena por cada millón de metros cúbicos de agua residual tratada y un valor típico pues es entre 30 metros cúbicos y 30 metros cúbicos para cada millón de metros cúbicos de agua residual tratada. Ese sería más o menos como una cosa promedio. Uno de los problemas que tiene la arena es que si las tuberías tienen poca pendiente, pues vamos a tener una carga suspendida, pero se va a sedimentar parte de la arena. Y la arena tiene una propiedad y es que se cementa. Con el tiempo se va armando una costra y en muchos casos pues puede generar obstrucciones en las tuberías. Entonces por eso es muy importante, digamos, como controlar este problema en las zonas urbanas, en las ciudades, para evitar que una cantidad importante de arena llegue, sobre todo cuando tenemos alcantarillados con pendientes bajitas. Muy bien. ¿Qué hacemos con esas arenas? Pues dependiendo del agua residual y el tipo de desarenador, generalmente en los desarenadores convencionales podemos tener casi un 50% de materia orgánica. Eso significa que esa mezcla de arena y materia orgánica pues se va a descomponer fácilmente y va a generar malos olores. Entonces, en muchas plantas hay una práctica común que es lavar las arenas antes de disponerlas. Por ejemplo, en la Petar San Fernando, en la Petar Aguas Claras, se lavan las arenas para poderlas llevar ya lavadas a relleno sanitario y generalmente pues pueden servir de base o subbase o recubrimiento para vías o para las mismas celdas del relleno sanitario. En plantas pequeñas, pues generalmente no se lavan esas arenas, entonces hay que disponerlas rápidamente y en forma adecuada para evitar problemas de malos olores. Aquí hay un ejemplo pues para recordar la ley o la ecuación de Stokes que nos dice, ¿verdad? Que la velocidad de sedimentación pues va a variar fundamentalmente con la densidad de la partícula y con el diámetro de la partícula al cuadrado. Entonces ya sabemos que si el diámetro se duplica, pues el diámetro al cuadrado se va a cuadruplicar y por lo tanto la velocidad se cuadruplicaría. Ustedes pueden hacer pues los cálculos, es algo relativamente sencillo. Y un tema muy importante, tanto para los canales desarenadores como las cámaras de cribado, es que recordemos que debemos tener un control de velocidad. ¿Por qué? Porque recordemos que en la cámara de cribado nos interesa que no se quede la arena y obviamente que no se quede la materia orgánica. Entonces, las velocidades deben ser bastante mayores de 0.3 metros por segundo. De hecho, generalmente se diseñan con velocidades de 0.6, 0.5, 0.7 metros por segundo para evitar pues que se quede arena o materia orgánica en la cámara de cribado. Y en el desarenador, pues la idea es que atrapemos la arena, pero que no atrapemos materia orgánica. Entonces, por eso en los desarenadores generalmente tenemos velocidades del orden o muy cercanas a 0.3 metros por segundo, porque si tenemos velocidades menores, pues vamos a presentar el problema de sedimentación de materia orgánica. Entonces, un dispositivo para controlar esa velocidad, pues es el vertedero proporcional tipo Sutro. Este vertedero, como ustedes ven, pues tiene un ensanchamiento en la parte inferior y se va cerrando en la parte superior. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando los caudales son bajos, él va a dejar libremente el, el funcionamiento del vertedero y por lo tanto la velocidad se va a mantener. Mientras que si
Los caudales son altos, el nivel del agua va a ser alto y digamos que este estrechamiento va a hacer que se frene el agua. Ese sería entonces, digamos, la funcionalidad del vertedero. Ya vamos a ver en la hoja de Excel cómo lo calculamos. Eh, Muy bien, de esta manera pues terminamos esta primera parte de, de la presentación y ahora continuaremos con la hoja de Excel. Muy bien, entonces vamos a continuar con la hoja de Excel que hemos venido trabajando y ahora la vamos a trabajar para el desarenador, para el diseño del desarenador. Entonces les voy a compartir la hoja en Excel. Entonces vamos a trabajar primero el desarenador. Aquí en la hoja de Excel pues tenemos los datos básicos, los caudales máximo, medio, mínimo. Recordemos que siempre vamos a diseñar dos unidades. El caudal de diseño para los preliminares siempre es el más exigente, que es el caudal máximo horario. En este caso vamos a trabajar con una temperatura del agua de 20 grados centígrados. Eh, Aquí hay una hojita que nos devuelve la viscosidad de acuerdo con la temperatura del agua y escogemos el diámetro crítico de la partícula que queremos sedimentar. Sería la partícula de arena, normalmente está entre 0,2, 0,3 milímetros de diámetro, que viene a ser 0,02 centímetros. Especificamos la gravedad específica, que en este caso es 2,5, que es la gravedad pues típica de las partículas de arena, y colocamos la aceleración de la gravedad. Entonces realmente la hoja lo que hace es calcular la velocidad de sedimentación de esa partícula crítica que escogimos, simplemente utilizando la ecuación de Stokes. Esta velocidad es 3,23 centímetros segundo, ¿sí? Y podemos calcular entonces la velocidad en metros por segundo, que simplemente convertida a metros minuto nos da 1,93. El RAS 2017 lo que nos dice es que la velocidad de sedimentación debe ser mayor de 0,03 metros segundo. Aquí estaríamos cumpliendo. Después damos un valor a la velocidad horizontal. Recordemos que ese valor debe estar cercano a 0,3 metros por segundo para lograr la sedimentación de la arena y evitar que se nos sedimente materia orgánica. En este caso, pues vamos a escoger, por ejemplo, 0,32, ¿sí? Y al tener pues esta velocidad horizontal, ¿sí? Y al tener la velocidad de sedimentación, entonces podemos calcular el área seccional y el ancho del desarenador. Este ancho 1,05, pues normalmente uno se aproxima o a 1,10 o a un metro, para no tener pues 5 centímetros nada más, es por detalles constructivos. Tomemos un metro y esto nos da entonces que el tirante estaría del orden de 0,55, ¿sí? Eh, Tendríamos que colocar aquí 0,55, pero aquí tenemos que hacer una verificación. Y es que recordemos que el mismo tirante aguas abajo de la cámara de cribado, ¿sí? Es el tirante que nos va a quedar eh, en el desarenador. Y si miramos para el caudal máximo aguas abajo de la reja, lo que es de 4 es 0,52. Entonces lo ideal aquí sería ajustar. Vamos a ver si ponemos aquí uno con uno. ¿Qué nos pasa? Ya, digamos, baja un poquito. Podríamos trabajar con una velocidad un poco menor aquí. Ustedes ya ven que aquí uno va haciendo los ajustes y de esta manera, pues prácticamente ya alcanzamos o podemos trabajar con 0,52, que simplemente tiene un centímetro de diferencia respecto a lo que encontramos
aguas abajo de la cámara de cribado, menos, tiene 0,6 centímetros, entonces ya ahí estaríamos cumpliendo adecuadamente con ese tirante. Él nos calcula la longitud teórica que se requeriría para sedimentar la partícula crítica, ¿sí? Y nosotros en el RAS, pues generalmente se habla de un factor de seguridad de 1,67. Entonces, 1,67 veces esa longitud crítica nos da 8,32 y nosotros perfectamente podríamos poner aquí 8,5, ¿sí? Y aquí encontramos una pequeña dificultad y es que la tasa de desbordamiento superficial nos está dando por encima de lo que plantea el RAS. Entonces podríamos subir un poquito la longitud y ya quedaríamos pues dentro del rango de 700 a 1600 metros cúbicos metro cuadrado día, que es la tasa de desbordamiento. Por último, pues simplemente vamos a dar una altura para almacenamiento de arena, varía entre 0,15 y 0,3. Si ponemos 0,25 y con la longitud del desarenador, pues nos da que casi puede almacenar 2,5 metros cúbicos de arena, ¿sí? Esto nos da con toda seguridad pues un margen de limpieza de varios días. Bueno, es muy importante tener en cuenta de que hay que controlar la velocidad en el conjunto reja y desarenador, porque recuerden que va a ingresar el caudal máximo horario, pero puede ingresar caudales menores, el caudal medio o el caudal mínimo, y en lo posible pues debemos controlar las velocidades para que la velocidad horizontal en el desarenador esté cercana a 0,3 o mayor para evitar pues el, la sedimentación de materia orgánica, pero para lograr la sedimentación de la arena. Y lo mismo en la cámara de cribado, necesitamos tener velocidades relativamente altas del orden de 0,7 metros por segundo en la reja, ¿verdad? Para evitar que se nos quede arena en la cámara de cribado y obviamente en el canal de ingreso a la reja. Entonces, para lograr ese control de velocidad, pues normalmente se pueden utilizar dos alternativas. Una alternativa es un vertedero proporcional Sutro, que como su nombre lo dice, él va a regular la velocidad aunque cambien los caudales, o una canaleta Parshall que cumple con la misma función. Por simplicidad, pues uno recomienda utilizar un vertedero Sutro con la ventaja de que no se requiere pues unos cambios en la estructura del canal y además que se puede colocar no hay cambios en la sección tampoco, no hay convergencias y divergencias en el canal, es mucho más simple y podemos colocar un sutro en cada desarenador, o sea que tendríamos un control individual. Bueno, para diseñar el sutro, pues simplemente vamos a trabajar con el caudal máximo y después vamos a verificar que los caudales medio y mínimo son adecuados. Entonces cogemos el caudal máximo, tomamos el tirante del desarenador sería el que llega al sutro, el mismo ancho de canal y resulta que el sutro debe tener una altura respecto al fondo del canal. En este caso vamos a tomar 5 centímetros, o sea que va a haber 5 centímetros de lámina hasta la cresta del vertedero y con estos datos el ancho del vertedero a cabeza máxima eh, utilizando pues la ecuación de el vertedero, que sería esta ecuación, entonces nos va a dar que el ancho del vertedero, o sea, en este caso el ancho está representado por la letra L, nos daría que a la parte superior tendría 0,13 metros. Nosotros ajustamos pues a 0,13 y con este valor de 0,13 podemos calcular la constante, que es esta constante, que es el ancho del vertedero por la altura a la un medio y nos da 0,08912, ¿sí? Y aplicando nuevamente
La ecuación podemos calcular para cada altura, ya tenemos la constante, podemos calcular cuál sería el caudal que está pasando. Entonces, verifiquemos para punto 52, efectivamente, si aquí ponemos punto 52, entonces miren que tendríamos un caudal de 0,174 metros cúbicos por segundo, que prácticamente son 175 litros por segundo, perdón, y nos está dando muy similar al valor de caudal máximo, o sea que estaríamos como dentro de ese margen. Y miren, la velocidad sería 0,3055 metros por segundo, muy parecida a la velocidad que estamos requiriendo en el diseño del desarenador, que habíamos puesto que la velocidad era 0,31. Entonces, por lo tanto, el sutro ahí nos está controlando adecuadamente. Y lo que podemos hacer es buscar en los caudales medio y mínimo para mirar si más o menos nos corresponde con los valores que estamos viendo en el sutro. Entonces en la cámara de cribado, pues ya sabemos que aguas abajo de la reja, cuando tenemos el caudal medio, vamos a tener un tirante de 0,33 y 0,28 para caudal mínimo. Generalmente, eh, estos caudales se desfasan un poquito. Miren que para punto 3 de altura tendríamos un caudal de 92 litros por segundo y nos estaba diciendo que el caudal medio es aproximadamente 80 litros por segundo. Y el caudal mínimo también se nos desfasa un poco, pero digamos sacrificamos esos valores. Miren que aquí con punto 25 nos está dando 74 litros por segundo, lo sacrificamos porque lo que interesa más es tener el control para el caudal máximo horario. Bueno, con esta explicación, entonces terminamos lo relacionado con el desarenador y ya continuaremos en otra sesión con la siguiente unidad. Muchas gracias. Hasta luego.